¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo la vienen llevando héroes y heroínas de esto que hemos llamado el vientre de la ballena? ¿Cómo van esos caminos? Bien, hoy nos encontramos de vuelta con una nueva situación. Espero que salgamos renovados de esta. Hoy vamos a hablar de la madurez. Como siempre me gusta ir al diccionario y según la Real Academia Española, la madurez es un término que se refiere a un estado de desarrollo psicosocial de las personas. O también, miren, a un estado óptimo de las frutas y las verduras después de ser cosechadas, o a una edad entre la juventud y la ancianidad. Ahora, me pregunto yo, a mis 42 años, ¿yo soy una persona madura? ¿Por qué soy madura? Porque tengo cierta independencia económica, porque sé ubicarme en ciertas situaciones, porque de alguna manera brindo seguridad a mi familia, porque sé cómo comportarme cuando voy a un banco o socialmente. ¿Por qué uno es maduro? Porque conozco mis obligaciones. Me acuerdo así, y me da risa los comentarios que habían sobre mí, o cuando me vieron ya después en un trabajo, en fin, esas personas conocidas del barrio, que dicen, mirá vos bien, qué bien, che, mirá qué ubicado que está, qué civilizado, ¿no? Se rescató, porque, ¿sabes qué? No sabían qué hacer con este muchacho, no sabían a dónde lo iban a mandar. Yo creo que a todos nos ha pasado de alguna manera encontrarnos con esos comentarios. Muchas veces nos piden que nos sepamos ubicar, ¿no? Y saberse ubicar tal vez se lo considera como, bueno, esta persona maduró, es más seria, en fin. Pero la madurez tiene que ver con eso. Eso vamos a tratar de preguntarlo y verlo. Para mí hay más que nada circunstancias, hechos, y esto reflexiono de una manera personal, que a mí, de alguna manera, me han ubicado en la madurez. Por ejemplo, algunas pérdidas, que tuve que hacer un duelo y transitar esa situación. Cosas tal vez como nacimientos también, ¿no? Cuando uno es padre, bueno, medio que se revoluciona el mundo. O me tuve que ir a vivir solo, o decidirme a vivir solo, o buscar mi primer trabajo, porque digo, bueno, ya está. Ya mi viejo no me puede bancar en esta, tengo que buscar mi solvencia económica, en fin. Tal vez esos hechos yo digo, bueno, me marcaron y puedo decir tal vez ahí me sentí más maduro. Pero ojo, digamos, digo esto de ser padre y me enfrento todos los días con ciertas inmadureces mías como padre también. Y tengo esa personita que me interpela. Por eso tal vez pienso, ¿la madurez tiene que ver con la edad? Lo que pasa es que no somos seres lineales. No somos una cosa y una cosa solamente. Somos varias cosas. Yo lo siento así. En mis relaciones interpersonales, muchas veces siento que no soy un fruto maduro del todo. Tal vez puedo ubicarme en mi ámbito laboral, soy una persona cumplida, llego a horario, me dicen algo y bueno, acepto los errores, pero en mi casa me cuesta que me digan cosas, me cuesta que me hagan alguna marcación, me pongo serio, no sé, es como que siento que puedo ir de un lado a otro, digamos, y que hay cosas que no las tengo como muy resueltas. Emocionalmente no las tengo muy resueltas. Yo soy de la generación donde los hombres no lloran. Yo me crié con esa, ¿eh? Yo me crié y lo digo. Y si bien no estoy muy de acuerdo de que los hombres no lloran o que no expresan sus emociones o que se las tienen que guardar, me cuesta hoy en día dejar esa primicia. Así que les puedo decir un montón de ejemplos. Pero una cosa que me parece interesante y que se da mucho en nuestra
cultura occidental y también en otras culturas, son las etapas como de corte o los rituales de corte, mejor dicho. Por ejemplo, a los 15 años se presenta a nuestra hija, ¿no? Pongo un ejemplo, que tenía 15, que era una niña y ahora pasa a ser una señorita. O entonces es medio como cortar con la niñez y ahora pasa a la juventud. O el hombre que a los 18 años, y hay en muchos lugares donde a los 18 años se le hace una fiesta, donde bueno, ya es un hombre, ya tiene responsabilidades ante la ley, en fin. Pero por eso me pregunto, básicamente, ¿la madurez tiene que ver con la edad? Eso lo vamos a hablar. ¿Y la autoestima? Yo digo, por ejemplo, siento que los celos que uno puede tener en una pareja o los celos, en fin, a veces pueden tener también un signo de inmadurez. Y tienen que ver con la autoestima de uno. Y la infancia, ¿podemos separar la madurez de la infancia? Decir, bueno, ya soy maduro, ¿sí? No entran cosas de la infancia. Yo ahora voy a dar un ejemplo que a mí me parece, y después lo podré debatir con el invitado, con la invitada, y es la situación de dos familias que yo conozco, ¿sí? Que las dos tuvieron un hijo y tienen un hijo de la misma edad. Dos familias que aman a sus hijos, sus dos únicos hijos. Vamos a decir la familia A y la familia B. La familia A tuvo ese niño chiquitito. Lo primero que hace, bueno, es armarle un espacio, lo pone en el piso, en una alfombrita. A medida que los meses van pasando, le acerca objetos, le pone tal vez una pelota de colores, un sonajero, pero no se lo da, digamos, se lo pone ahí al costado. Entonces vos ves que el bebé empieza a hacer como una acción donde se mueve, lo ve, lo trata de agarrar al objeto, ¿no? Al poco tiempo ya aprende a darse vuelta, podríamos decir solo, pero los padres están ahí, la madre sobre todo está observándolo, pero el niño aprende solo a darse vuelta. Después, de alguna manera, aprende a sentarse. No lo fuerzan, respetan los tiempos, en fin. Al poco tiempo, solo, con las dos manitos, aprende a pararse. Y se para. Exploró hasta lograrlo. Nadie le puso tiempos, en fin, lo hizo solo. Ahora, la familia B, ¿sí, no? Dije la familia A, ahora la familia B. La familia B también ama a su niño, misma edad, pero la mamá dice, no, el piso no lo pongo en el piso porque está lleno de gérmenes, porque ahí están las enfermedades, en fin. Entonces lo ubica en la cama de dos plazas, le pone almohadones a los costados para que no se mueva porque se puede caer. Entonces, además lo sobreviste, o sea, le pone mucha ropa porque, bueno, por tal vez el frío, le abriga las patitas y lo ves al bebé ahí, ¿sí? Como eso, como el muñeco de Michelin que está ahí, que trata de moverse. Por supuesto, tuvo dos caídas, igual. Después dice, bueno, ya se tiene que empezar a sentar. Entonces los padres empiezan, porque esto lo tienen que hacer con el papá y la mamá, a tratar de sentarlo. Después, bueno, tiene que empezar a caminar. Entonces lo bajan y lo llevan de la mano para que camine y tal vez el niño se queja y se sienta y dice, no sea vaguito, párese, tiene que hacer esto. Como no avanza, le compran el andador, donde también se golpea, va para todos lados. A lo que voy es, en los dos casos hubo un caso de sobreprotección, donde tal vez no permitieron que se forje esta autoestima, y después, pasa el tiempo, esos niños hoy tienen entre 7 y 8 años, y uno los ve y se da cuenta, podríamos hablar de una madurez corporal. ¿Quién es más autónomo? El niño que pudo explorar, que supo que sus padres estaban ahí, que pudo explorar sus movimientos, pero bueno, que tuvo esta autonomía. El otro niño camina, ¿sí? Se cae y no sabe poner las manos, sigue teniendo accidentes, los tuvo también en el andador. Camina que parece, ¿vieron como el paso ese de los caballos peruanos? Así.
Cuando quiere algo llora porque necesita que venga el adulto y se lo dé. No lo puede gestionar por sí solo. Entonces, esto me hace pensar que la madurez también tiene que ver con nuestra crianza, ¿no? Bueno, y como para cerrar, y seguramente entraremos en debate con la invitada, traje una letra de una canción conocida, que es de Juan Manuel Serrat, espero que tenga que ver con esto, que dice: uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas, que el viento arrastra ya algo aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nadie nos ve. Muchas gracias. Seguimos acá, ¿sí? En el vientre de la ballena. Y hoy tenemos una invitada de lujo, ¿sí? Que tiene mucha experiencia. Así que les presento a Dolores. ¿Cómo estás, Dolores? Hola, Juan. ¿Cómo va? Buenas noches. Dolores, el apellido es medio María Dolores, revuelta. Dolores revuelta, me encanta, ¿no? Porque podemos acá revolver algunas cosas. Con mucho gusto, va a ser un placer. Vamos a hacer un brindis, ¿te parece? Dale. Sí, por este momento. Gracias. Y vamos a tratar de mantener una charla informal, Me parece bárbaro. ¿sí? Así que bueno, salud. Salud. Nosotros enseguida volvemos, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, acá estamos, seguimos. Estamos acá con Dolores, ya estamos hablando ahí, calentando los motores. Y bueno, yo te voy a hacer esta pregunta, ¿sí? Para ser maduro, ¿hay una edad? ¿Hay edad para ser maduro? Más que pensar en una edad, que desde lo evolutivo suponemos, ¿sí? Que después que transitamos nuestra adolescencia, transitando los 25, los 27, los 30 años, se supone que nosotros ingresamos nos convertimos en adultos jóvenes, esto evolutivamente hablando, ¿sí? Claro. Sin embargo, cronológicamente, aunque cronológicamente pareciera que estamos en la adultez y se supone que podríamos tener cierto nivel de madurez, no necesariamente tiene que ver con una cuestión cronológica. La madurez tiene que ver con otras cosas, con otros indicadores que nos dan pauta de si realmente tenemos un comportamiento maduro o no, si hemos podido lograr la madurez emocional principalmente, porque biológicamente la vamos a ir transitando por una cuestión claramente neuroquímica y neurobiológica, ¿sí? Cronológica, si lo querés llamar. Sin embargo, si vos lo pensás desde lo desde lo psicosocial, desde lo neurosocial, ¿sí? Sí. Hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. Y yo ahí te diría, a ver, ¿qué indicadores yo tengo que tener en cuenta? ¿Qué podría yo prestarle atención para poder responder esta pregunta? ¿Cuándo me convierto en maduro? Si yo te pregunto esto a vos, ¿vos qué crees que debería tener una persona que se considera en algún sentido madura emocionalmente? Una característica, ¿qué se te ocurre? No sé. Yo también siento, digamos, que uno puede ser, o sea, tener muchas aristas, digamos, o si se quiere, no somos como lineales en algunas cuestiones. Claro. Y tenemos resueltas algunas, o resueltas o casi resueltas, y otras no, digamos. Hay no sé, emociones que es más, a mí me pasa, digamos, ¿no? En replantearme cosas.
Y me doy cuenta que esto que dicen, bueno, dicen los psicólogos, bueno, tendría que trabajar un poquito más esa parte, me pasa todo el tiempo, digamos, es como, y además que recaigo en esas cuestiones. Bueno, entonces uno podría decir, hay áreas en las que vos te sentís más maduro porque sentís que las podés enfrentar, afrontar, gestionar de una determinada manera, y hay otras áreas en las que no. Ahora, si yo en líneas generales pienso, bueno, a ver, ¿qué significaría ser maduro? Por ejemplo, una cosa que me pasa mucho es no poder expresar lo que me pasa. Ajá, Tal bien, vez decir no lo expreso en el momento. Y bien. cuando sale, ¡uah! Es una bola. ¿Y por qué te parece a vos que te Pero cuesta pero expresarlo? puede ser una pavada, ¿eh? Y Lo que ahí sale sea. toda la cuestión, traigo cosas de atrás, Bueno, y como que, bueno, no sé, como que tengo que soportar, y después lo largo. Lo podría haber hablado antes, podría haber dicho lo que me pasaba. ¿y por qué crees que no lo estabas pudiendo expresar o comunicar? Bueno, también hay una cuestión que tiene que ver con no sentirme vulnerable. Ujú. Bueno, Tal con vez, no sentirte vulnerable, uy, con no exponerte a la está vulnerabilidad. buenísima la charla, a ver ¿Sí? si me Bueno, estoy... a ver, esto a mí me permite retomar algo y Sí, decírtelo. Decirte que cuando uno va pensando en la madurez, me parece que uno tiene que pensar, sí, si yo soy una persona que afronto las situaciones de mi vida de manera impulsiva, muchas cosas en mi vida me generan ansiedad. Siento y detecto en mí cierto nivel de codependencia o de dependencia emocional. No me siento lo suficientemente, no soy responsable en algunos aspectos de mi vida. ¿Sí? Eh, Podríamos estar hablando de que no somos muy maduros. Ahora, si yo me muevo en mi vida o en muchos órdenes de mi vida con mm, calma, puedo aceptar que en mi vida las cosas funcionan en una gama de grises, no en los blancos y los negros. Las rigideces y las inflexibilidades son un indicador de inmadurez. no los extremos, digamos. Cuando Claro, podemos entender sí, que hay grises, claro, cuando entiendo que puedo moverme con calma, con calma. me convierto en más responsable de mí mismo y de lo que me comprometo a hacer. Puedo expresar lo que me ocurre con facilidad. ¿Sí? Eso me daría la pauta de que es muy probable que yo esté transitando por un proceso de madurez. Puedo ser bastante más maduro emocionalmente de lo que yo creo. Cuando me muevo en los grises, cuando en vez de ser tan impulsivo soy más reflexivo, estoy calmo, soy más responsable, entiendo, entiendo que no todo es ni blanco ni negro, vuelvo a repetírtelo, que no todo tiene que ver con, tengo que poder tolerar que hay ciertas cosas que me pasan en mi vida, que vos Ah, recién hablabas sí, de los sí. distintos niveles, que ocurren cosas en mi vida, y cómo yo abordo eso, cómo lo incorporo en mí, cómo lo interpreto, cómo lo gestiono, va a Ahora te hago una marcar. pregunta. ¿Tolerar o aceptar? No sé, porque ahí... Es que la aceptación tiene que ver con poder regular tu tolerancia a la frustración. Todos Ah, tenemos tolerancias e intolerancias. ¿Cómo regulo esa tolerancia? Es lo que nos va a indicar cómo voy a enfrentar esas situaciones, Juan. ¿Sí? En la vida nos pasan mil cosas y son esas experiencias a lo largo de la vida, ¿sí? Las que van modelando y moldeando muchas de nuestras decisiones y las que van indicándonos también cómo las vamos interpretando y gestionando, lo que nos va a permitir darnos cuenta de qué recursos tengo, qué herramientas tengo para enfrentar con madurez lo que me toca en esta vida. Así que creo que de alguna manera es un proceso la madurez sí, de desarrollo por el que todos tenemos que transitar y por el cual vos también estás transitando, lo estoy transitando yo, lo claro, estamos estoy... transitando todos. Sí, sí. Por ejemplo, un ejercicio que siento que lo empecé tarde, no sé si hay uno empieza tarde o no, pero en poder decir las cosas, ¿no? Como decir, mira, no me siento cómodo acá, o poder expresarme. Eso, digamos, de alguna manera me ayudó mucho a entender que, bueno,
Porque también hay una cuestión que dice, bueno, yo soy la persona madura, el hombre serio, ¿no? Porque hay algo también que tiene que ver con eso, con la seriedad, Con las construcciones con sociales, las con una construcciones cuestión sociales. más de un mito que de algo que en realidad Sí, es así, no, es más un mito, no es una cuestión de que porque crezco me vuelvo más serio, claro. soy más maduro, Mm, ¿sí? Vos recién en el monólogo hablabas de estos ejemplos, de estas dos familias, ¿no? ah, Cómo ellos abordan la crianza, y yo pensaba, mientras te escuchaba con claridad, pensaba en cómo estos padres, ante la experiencia de vivir, de encontrarse con ese niño en espejo, se dice desde la psicología, sí, ¿sí? Reviven sus propias experiencias. Y cómo esas experiencias, ¿sí? Las tratan de entender. Cuanto más trato de entender qué me está pasando, mm, más fácil va a poder ser gestionar esto distinto. Vos recién hablabas también de esto, ¿no? Ahora podés expresarte más, comunicarte sí, más, pero te tienen que haber pasado un hecho o una sucesión de pequeños hechos o acontecimientos, generalmente están asociados a la llegada de los hijos al hogar, a armar una pareja, a empezar a instalarnos socialmente y laboralmente. Hay una serie de pequeños eventos, ¿sí?, que van generando en nosotros reacciones. ¡Tuc! Hacemos esto. Es como un tic. claro. Y algo te pone ahí en un lugar en donde vos decís, yo acá ya no estoy más cómodo. ¿Cuándo maduro? Cuando puedo gestionar mi incomodidad, Juan. Mm. Bueno, es interesante esto de pensar el tema de la infancia, porque esto de decir los mitos, es como decir, bueno, ya maduró, ya no es un infante, ¿no? O ya no está, ya no es un niño, ya maduró. Y como que tal vez se sobrevalora una etapa, si se quiere, no sé si Ujú. nombrarlo así, que la otra. Inclusive infancia, la etimología de la palabra es sin voz, o sea, como Ujú. ese es el significado del latín. Y yo creo que es en la infancia donde se generan un montón de enzimas, ¿no? Como la autoestima, como el auto, no sé, como los valores, no valores, no quiero decir valores, pero Los sí sistemas de creencias, por ejemplo. Construimos nuestro sistema de sistema. creencia, pero también la autoestima, la autonomía, ¿no? Ujú. Eh, que después hacen que uno tome algunas cuestiones con más madurez o que aparezca la madurez. O sea, la madurez no es un tac y ya estoy. No es un ritual por ejemplo, no es que cumplí, No es un ritual de pasaje, por claro, no es ejemplo. un ritual de pasaje, ¿no? No. Me parece que es como un proceso. Es un proceso de evolución y desarrollo. La madurez requiere eso. Y vos recién hablabas de niñez, y la niñez es una etapa de inicio en donde, ¿cuál es la característica de la niñez? La interacción que yo tengo con las figuras más importantes de mi vida. ¿Cuáles son esas figuras? Mis padres. Sí. O, o quienes representan esas figuras, ¿sí? ¿Cómo yo interpreto esas vivencias y esas experiencias, ¿sí? Mm. Me permite a mí armarme una idea de cómo, eh, de cómo voy de cómo voy a ir sintiendo y procesando muchas cosas en mi vida, que después, en la vida adulta, uno retoma. En la adolescencia también las Ah, retomo, ¿no? Desde la elección sexual, desde cómo quiero construir mi proyecto de vida, desde qué tipo de pareja quiero tener. Todo, si vos lo pensás, yo te invito a que vos lo pienses, y yo te aseguro que cuando vos estabas en tu adolescencia, en algún momento repensaste cosas de tu infancia y las entendiste de una manera distinta sí. a como las entendías en tu niñez. Eso a los 20 lo repensaste nuevamente desde otro lugar, y cuando uno se convierte en padre, podríamos pensarlo, decirlo así a grandes rasgos, lo volvemos a repensar, y en cada etapa se van jugando cómo voy reinterpretando esas experiencias que he tenido en mi primera infancia, Ah, y cómo eso va en función de los recursos que yo voy generando, gestionando, a partir de entender qué me está pasando, me va permitiendo
tomar acciones y generar estrategias que son mucho más funcionales. Esta es una palabra súper importante. Funcionales Bien. para nuestra vida. Vamos a dejar ahí, vamos a Dale. dejar esa palabra y vamos a volver con Dale. eso, ¿sí? ¿Cómo no? Ahora vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Bueno, seguimos acá con Dolores. Estamos Dale. brindando en esta charla que está muy buena, una charla amena. Bueno, habíamos quedado en eso de las funcionalidades. ¿Era así la palabra? Funcional o lo funcional. Habíamos hablado de eso. Habíamos hablado algo Habíamos como sobre eso. terminado veníamos- hablando de funcionalidad, Sí. de poder lograr tener ciertas conductas y ciertos comportamientos que sean funcionales a nuestra vida. Bien. Y eso implica varias cosas. Oh, y a ver, me interesa, me interesa. A ver, ¿por dónde podemos empezar? Eso tiene que ver con poder entender que lograr la madurez emocional requiere una serie de etapas, de fases, como que tiene como 3 fases importantes, ¿sí? No evolutivas, fases de búsqueda interna, fases de pensarnos a nosotros mismos. Y estas 3 fases tienen que ver con algo importante. La primera tiene que ver con poder percibir nuestra emoción. Si yo te pregunto a vos, hace un rato, mientras me contaste que estabas llevando a tus hijos a un lugar, Sí, ¿sí? sí. En algún momento, ¿qué emoción podrías vos registrar que has tenido en esa experiencia o una experiencia previa que hayas tenido en el día de hoy? ¿Qué emoción has sentido? ¿Con ellos? Con ellos, con tu almuerzo, No. con una llamada telefónica o Y con vo- otra experiencia de tu vida, puede ser. No necesariamente algo de hoy. Yo Podemos. creo que hoy tuve intolerancia en algunos momentos. ¿Pero qué sentiste? ¿Te sentiste qué? Bueno, abrumado, eso puede ser un Sí, abrumado, como que no puedo bien. con esta situación, porque ¿Sobrepasado? sobrepasado también. ¿Ansioso puede ser? Ansioso, ¿Sí? sí. Bueno, ¿en algún momento te preguntaste a qué se debía? ¿O ante esa emoción simplemente gestionaste? Te comportaste, generaste una conducta que te permitió resolver eso que te estaba pasando. A ver, mirá, me Te invito a me pones en pensarlo. jaque. Yo creo que sí, digamos. O sea, en principio trato de mantener, ¿no?, como una calma y pensar lo que me está pasando. Trato, ¿no? Es como, es medio, uno es un volcán cuando pasan estas cosas, o tiene esos chispazos como cortocircuitos, pero trato de pensar y ver qué digo. ¿Qué ¿O digo? cómo lo resuelvo? O cómo lo resuelvo. Bueno, Porque además entiendo que la situación que se estaba dando, tal vez yo la exagero más de lo que es. la sobredimensionás. La sobredimensiono, sí. Bueno, bien. Estaba preocupado en que tenía que llegar acá, pero aparte tenía que llevarlos a ellos. Y digo, bueno, pero no es un problema de ellos, Bien. digamos, ¿no? Es un problema mío, y entonces ver cómo... ¿Cómo vos podés ir gestionando esta situación? ¿Sí? Va a ir indicando en algún sentido tu grado o tu nivel de madurez emocional, ¿sí? A ver, yo recién te decía, hablar de madurez tiene que poder alcanzar la madurez emocional tiene que ver con 3 momentos, 3 etapas. Primero, poder percibir la emoción, me sentí ansioso, tuve miedo, me sentí con ira, ¿sí? El segundo paso es súper importante, que es como la frutilla del postre. Entender qué hay detrás de mi emoción. Yo siento miedo, pero ¿a qué se debe? Me siento ansioso. ¿A qué se debe? ¿Se debe a que me siento sobreexigido
por mi paternidad, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Claro. Me siento que tengo que responderle a alguien y cumplir de una manera determinada porque creo que el otro percibe o quiere que yo sea de una determinada manera. Cuando yo puedo entender qué hay detrás de esa emoción, mi estrategia, mi modo de gestión de esa emoción va a ser distinto. Si yo me siento abrumado, si siento que debo responderle a un mandato social, si tengo que responder a la expectativa que tiene una determinada persona en función de esto que yo tengo que hacer hoy, ¿sí? Cuando estoy atravesada por cuestiones, por un sistema de creencias más rígido, cuando estoy atravesada por cuestiones sociales que no tengo interpeladas, es muy probable que mi modo de gestión sea con impulsividad, puede pasar que me desespere, puede pasar que tenga un pico de ansiedad, ¿sí? Me suden las manos, Pero etcétera. ahora Dolores, es buenísimo, pero es un entrenamiento, porque digo, muchas veces me pasa que no las entiendo de buenas a primeras, así, ahí al toque. No Claro. entiendo lo que me está pasando y puede pasar que se te sale la cadena, ¿viste? Pero por supuesto. Eh, Pero entender a Ah. qué se debe, que vos retomes esa situación y puedas decir, esto me pasa por esto, porque no me banco tal cosa, Sí. o porque no tolero esto otro. Poder entender, retomar aquello que me está pasando, aquello que en algún momento lo gestioné de esta manera, que yo pueda retomar esa situación, me va a permitir entender y entonces, cuando vuelva a ocurrir, lo gestiono distinto. Y ahí, imagínate si este proceso lo hiciéramos a lo largo del tiempo, en muchos órdenes de nuestra vida. Realmente podríamos tener, podríamos alcanzar, podríamos transitar nuestra vida adulta con un nivel de madurez emocional un poco más funcional que un montón de otras personas que no se lo preguntan nunca, no interpelan nada. Bien, ahora yo pienso también en los rituales, ¿no? Los rituales de como donde hay que quemar etapas, o se pasa de una etapa a la otra, ¿no? Tenemos, no sé, Como un rito de pasaje. un rito de pasaje, que bueno, en nuestra cultura occidental tenemos, también hay unos ritos, por ejemplo, que son de otras culturas, ¿no? Como separar al niño de la madre para que entre en otro terreno y se asuste, y no sé, digo, como que culturalmente hay como una necesidad, e inclusive de marcar los tiempos, ¿no? Decir, bueno, ya dejaste de ser una niña, ahora son tus 15, te ponemos un vestidito, te presentamos en comunidad, En sociedad. en sociedad, y ya dejaste de ser una niña, Te convertiste en joven. en joven, entonces sí, eso. Y en el siglo XIX, cumplir 15 quería decir que vos ya eras apta para estar casada. Por eso trabajabas y en Claro. esa etapa te la pasabas cosiendo y armando tu ajuar. Pero a los 15, hoy en el siglo XXI, nadie se le ocurre casarse a los 15. Sin Bien. embargo, si vos lo pensás culturalmente, ¿sí? Por supuesto, todas las culturas a lo largo de los siglos, las distintas culturas están atravesadas por ritos de pasaje, ritos de iniciación, de distintas características y que atraviesan nuestra sociedad, ¿sí? Me parece que a lo largo de nuestra vida vamos atravesando distintas situaciones, distintas etapas. Desde pasar por un registro civil es un rito, Sí. ¿sí? De pasaje a... Te contaría un chiste, pero Dale, no viene sí, al por caso. favor, por favor, No por viene favor, al dale. caso. Dale, por favor, sí. No. Está buenísimo. Bueno, no. No, No bueno, viene al está bien, caso, está no, bien, ya no hay está. problema. Pero la próxima te cuento Dale, un chiste, dale. ¿sí? Pero, digamos, si lo pensás, desde casarte, desde que tus hijos salgan del hogar, ¿sí? A los 18 años, ¿sí? Se produce psíquicamente algo en nosotros, o sea, los procesos sociales, nuestras interacciones sociales también influyen en nuestros procesos cognitivos, en nuestros procesos de funcionamiento y de interpretación de nuestra realidad social. Entonces, la sociedad nos va atravesando y esto va marcándonos el terreno para ver
para ir viendo cómo vamos transitando estos distintos procesos, estos distintos momentos, ¿sí?, sociales que nos invitan a pasar a una nueva etapa. Por ejemplo, si yo llego a mis 18 y decido terminar el colegio, entro en la etapa en donde voy a empezar a elegir con qué quiero hacer el resto de mi vida. Tengo que empezar a plantearme mi proyecto de vida, que no lo pienso eso a los 12 años, ¿sí?, ni a los 15 todavía, por lo general. Hay como una etapa, ¿sí? Hay una etapa en donde voy avanzando y el entorno me va llevando, me va marcando pautas que no puedo evitar apropiarlas, pero sí puedo cuestionarlas para ver si las tomo o no, que me invitan a pensar, estudio, no estudio, me recibo, no me recibo, trabajo, me caso, no me caso, me voy de viaje, me tomo un año sabático, si elijo vivir la vida de una manera y después elijo otra, elijo ser esta elección sexual y después me pinto esta otra cosa, y bueno, vamos ahí, acomodándonos en esas ambivalencias, ¿sí?, en esa heterogeneidad, y que tiene que ver con que estamos atravesados por una sociedad. Entonces, en sociedades más evolucionadas, en donde hay muchos temas que están mucho más conversados y trabajados socialmente, esto va moldeando también nuestro sistema de creencia. En sociedades más rígidas, con más patrones en donde hay menos posibilidad de interpelarse e interpelarnos socialmente, vamos transitando este proceso vital, estos procesos vitales, con más conciencia sobre nosotros mismos o con menos conciencia sobre nosotros mismos. La madurez tiene que ver también con el índice de conciencia, con qué tan consciente soy de lo que me pasa, qué tan consciente soy del impacto que tiene que mi hija o mi hijo salgan a estudiar y qué me genera a mí la salida de mis hijos del hogar. ¿Qué me pasa a mí si decido casarme o no, separarme o no, si decido ser padre con una mamá en otro hogar, con hijos en distintos hogares, ¿sí? ¿Cómo vivencio esa situación que llegó a mi vida por algo? Nada llega porque sí. Bueno, eso está bueno, ¿no? Porque yo también conozco casos y hay como una crisis en los 40, ¿no? Donde, y muchas veces, y le pasa más a los varones, ¿sí? Y digo, yo no elegí todo esto. Llegué hasta acá y tengo todo, tengo una mujer, ¿no?, como un montón de obligaciones, ¿no? Y tiene que ver con decir, sí, vos fuiste construyendo de alguna manera todo esto, ¿no? ¿Y por qué te parece que solamente a los varones? Digo, porque, bueno, por experiencias propias, por lo que conozco, siento que... Nos pasa a las mujeres también. La famosa crisis de los 40 lo tenemos todos, la hemos atravesado en algún sentido, o la hemos atravesado en algún sentido, más, menos, más, todos. Porque es una etapa en donde vos te empezás a plantear, bueno, ¿qué tanto quiero seguir ciertos patrones o expectativas que creo yo que la sociedad, mi familia espera de mí? Es como un proceso evolutivo. Sí. En algún momento te lo cuestionás. Y además ¿sí? aparece esto de culpar al otro, ¿no? Es decir, bueno... De poner lo que no soy consciente y no tengo ganas de hacerme Lo que cargo. yo no fui es ¿no? Es como... Esto también tiene que ver con la madurez, ¿sí? Es como decir, por sí. culpa tuya yo lo he visto mucho. O yo podría haberme ido a Alemania, tengo un amigo que siempre... Bueno, pero me quedé ¿no? Y es como el volver siempre a eso y decir, es como poner la culpa en otra cosa, ¿no? Es como... Yo tenía una terapeuta hace unos años, una persona que para mí fue tremendamente importante y me acompañó 12 años de mi vida, desde mis hijos, mi matrimonio, parte del nacimiento de mis hijos, una serie de cosas, por distintas situaciones de la vida pasó mejor vida. Pero fue una persona muy importante en mi vida que un día, yo teniendo como 30 y preguntándome en ese momento de mi vida, ¿qué había hecho de mi vida? En donde yo ya tenía 3 niños, bebitos, chiquitos, con 30 años, profesión en el medio. Entonces, yo voy con toda una crisis existencial a preguntarle, no estoy haciendo nada de mi vida, ¿no? Entonces, fuimos trabajando muchas cosas y ella en un momento me dice, mira, Dolores, a los 20 vos vas a verlos a tus padres de una manera, los vas a entender de una manera. Esto de las 3 etapas.
¿sí? Percibo mi emoción, entender mi emoción, gestionar mi emoción, ¿sí? Tomemos esto. A los 20 los vas a ver de una manera y los vas a entender de una manera, a los 30 de otra. A los 40 te vas a plantear esta historia con tus padres de otra manera, a los 50 de otra manera, y lo vas a terminar entendiendo mucho después, en muchos aspectos. Y a lo largo de mi vida, yo ya tengo 40 largos, ¿sí? No Era parece, tan no cierto, parece, no bueno, parece. gracias. Te lo tenía que decir, pero no parece. A los 20 yo vi a mis padres de una manera, vos recién hablabas de, es muy fácil responsabilizarlos de. A los 30 fui entendiendo otras cosas, a los 40, en donde me fui enfrentando con la vejez de ellos, fui entendiendo otras cosas. Y hoy que tengo mis hijos más grandes, entiendo otras cosas. Esto es madurar, porque también me implicó gestionar la vejez de mis padres, entender, gestionar mi relación con mis hijos, gestionar si los responsabilizo a mis papás hasta dónde, de qué, en vez de poder decir, en vez de responsabilizarlos, empezar a pensar, hicieron lo que ellos pudieron, lo hicieron como pudieron, empecé a entender cómo la historia de ellos también fue marcando un montón de cosas. Entonces, madurar también tiene que ver con hacer consciente aquello que me hiere, aquello que siento que el otro me lastimó y poder decir, no me lastimó a propósito, me sentí lastimado porque no entendía que el otro hacía lo que podía como podía. Y madurar tiene que ver con perdonarlo al otro. Y cuando uno perdona, se perdona. Perdonar a los padres. Por un lado. Entenderlos. Sí, Pero entender. cuando vos los entendés, los perdonás. Y al perdonarlos, te perdonás vos por todo lo que te estás haciendo cada vez, ¿sí? Que te cuestionás y te enojás y te frustrás porque no te dieron lo que vos esperabas, porque no fueron lo que vos querías. Cuando vos lográs ese proceso hacia vos, Bueno, hay otra cosa que genera. Maduramos. muchas gracias, Dolores. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Bueno, seguimos, los esperamos en el próximo bloque. Gracias por seguir ahí, ¿eh? Gracias, Dolores. Gracias a ustedes y a vos. Juan, ¿Cómo estás? bien. Bien. Hablamos de muchas cosas hoy. Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué sentís? ¿Qué te está pasando? Y estoy, a ver, no sé cómo decírtelo, mira, estoy medio como enojado. Me siento enojado, enojado conmigo, por un lado, pero
pero también es como que tengo un rencor así como... O sea, en mi casa cuando yo era chico, los niños no opinan, era, ¿no? Los niños, y el grito era como una cuestión de autoridad. Y hoy, bueno, que soy padre, lo hice con mi hija, le grité, qué sé yo, le dije ahí, eh, y le dije, vos no hablás, ¿me escuchás? Vos no hablás. Y ella misma me dice, bueno, pero si yo sí sé hablar, papá. Y me fui como enojado, viste, como no dejé que me dé una explicación. Y lo reté así muy fuertemente y veo que estoy repitiendo eso, digamos. Y bueno, sí, identifico de dónde viene, digamos. ¿Con qué crees que viene? ¿Con qué lo podés asociar? Y cómo fue mi crianza. ¿Y cómo te sentiste si vos fueras hoy mirar ese niño, si vos hoy lo miraras desde la vereda del frente y vieras ese niño, ¿cómo se sentía ese niño cuando esos padres interaccionaban con él y la estrategia que ellos habían aprendido para marcar un límite era el grito? ¿Cómo se sentía ese niño? Y bueno, a mí me daba, pues, era como injusto, digamos. Ujú, Porque se terminaba ahí y no me dejaste que te explique. Por más que me haya mandado la que me haya por mandado. supuesto. Pero Ujú. me parecía eso como injusto. Y a diferencia de esa, hoy, bueno, mi hija me dijo, yo tengo voz y eso me generó... Pero bueno, el enojo es conmigo, porque además también sentía como que ella me había hecho algo, digamos. Ujú. No pude separar. A lo mejor ella te está mostrando que hay otra manera de entender lo que te está pasando y de gestionarlo. Ese niño se sentía de una manera. ¿Cómo se habrá sentido tu hija? ¿Qué podrías hacer distinto la próxima vez? Si sabes de dónde viene lo que te está pasando, si podés hablar de lo que te está pasando, hacerlo consciente, es probable que la próxima vez pruebes otros modos de gestionar y solucionar ciertas cosas. Bueno, ¿Es posible o no? sí, bueno, voy a volver, ¿eh? Me Porque parece tengo que bien. ir, pero sí, sí. Tal vez preguntarle, porque sentía que ella me estaba pidiendo hablar. ¿Qué habrá sentido? ¿Qué Sí. sentiste en ese momento? Ayudarla a entender, sé, entendiéndote vos. Pero te angustió, te generó un conflicto, Sí, sí, te incomodó. ¿Eso que sentiste te incomodó? sí. Bueno, mira, a mí me gustaría transmitirte algo como para invitarte a pensar, ¿sí? Los conflictos son parte de nuestra vida, Juan, ¿sí? La vida, en su concepto evolutivo, como lo quieras vos llamar, indefectiblemente es evolución, evolución con mayúscula. Y solamente hay dos caminos hacia la evolución. O entendés que hay situaciones que te superan, que te están pasando cosas, que requieren que las revises, o entendés lo que te está pasando y te transformás, o la vida se va a encargar a lo largo del tiempo que te duela tanto, porque lo repetís, lo Mm. repetís, lo repetís, que no te va a quedar otra que evolucionar. Cuando uno entiende que la vida es evolución y que la madurez es un proceso natural de desarrollo para poder alcanzar esa evolución, ¿sí? Para poder transitarla de la mejor manera posible, con mayor conciencia, es mucho más fácil transitar muchas cosas en nuestra vida, transformarnos con mucha más facilidad y vivir desde un lugar con más salud. No, bueno. Bueno, gracias, Dolores. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Gracias por venir. Gracias a vos Gracias. y a ustedes por Bueno, invitarme. muchas gracias. Por favor. Bueno, esto fue El vientre de la ballena, el día de hoy.
espero que de alguna manera podamos reformular algunas cosas que fueron pasando acá y que no sé si la palabra es que te sirva o que nos sirva, pero por lo menos para tener otras miradas. Te esperamos la próxima semana. Te esperamos. Chao. Chao. Juan, ¿Cómo estás? bien, Bien. hablamos de muchas cosas hoy, Sí, sí. ¿sí? ¿Qué sentís? ¿Qué te está pasando? Y estoy, a ver, no sé cómo decirte, mira, estoy medio como enojado. Me siento enojado, eh, enojado conmigo, por un lado, pero, pero también es como que tengo un rencor así como... O sea, en mi casa cuando yo era chico, los niños no opinan, era, ¿no? Los niños, y el grito era como una cuestión de autoridad. Y hoy, bueno, que soy padre, lo hice con mi hija, le grité, qué sé yo, le dije ahí, eh, y le dije, "¿Y vos no hablás? ¿Me escuchás? Vos no hablás." Y ella misma me dice, bueno, pero si yo sí sé hablar, papá. Y me fui como enojado, viste, como no dejé que me dé una explicación. Y lo reté así muy fuertemente y veo que estoy repitiendo eso, digamos. Y bueno, sí, sí, identifico de dónde viene, digamos. ¿Con qué crees que viene? ¿Con qué lo podés asociar? Y cómo fue mi crianza. ¿Y cómo te sentiste si vos fueras hoy mirar ese niño, si vos hoy lo miraras desde la vereda del frente y vieras ese niño?
¿Cómo se sentía ese niño cuando esos padres interaccionaban con él y la estrategia que ellos habían aprendido para marcar un límite era el grito? ¿Cómo se sentía ese niño? Y bueno, a mí me daba, pues, era como injusto, digamos, ¿no? Porque se terminaba ahí y no me dejaste que te explique. Por más que me haya mandado la que me haya mandado, Por supuesto. pero me parecía eso como injusto. Y a diferencia de esa, hoy, bueno, mi hija me dijo, yo tengo voz, y eso me generó... Pero bueno, el enojo es conmigo, porque además también sentía como que ella me había hecho algo, digamos. No pude separar. A lo mejor ella te está mostrando que hay otra manera de entender lo que te está pasando y de gestionarlo. Ese niño se sentía de una manera. ¿Cómo se habrá sentido tu hija? ¿Qué podrías hacer distinto la próxima vez? Si sabes de dónde viene lo que te está pasando, si podés hablar de lo que te está pasando, hacerlo consciente, es probable que la próxima vez pruebes otros modos de gestionar y solucionar ciertas cosas. Bueno, ¿Es posible o no? sí, bueno, voy a volver, ¿eh? Porque Me parece tengo que bien. pero sí, sí. Tal vez preguntarle, porque sentía que ella me estaba pidiendo hablar. ¿Qué habrás sentido? ¿Qué Sí. sentiste en ese momento? Ayudarla a entender, sé, entendiéndote vos. Pero te angustió, te generó un conflicto, Sí, sí, ¿te incomodó? ¿Eso que sentiste te incomodó? sí. Bueno. Mira, a mí me gustaría transmitirte algo como para invitarte a pensar, ¿sí? Los conflictos son parte de nuestra vida, Juan, ¿sí? La vida, en su concepto evolutivo, como lo quieras vos llamar, indefectiblemente es evolución. Evolución con mayúscula. Y solamente hay dos caminos hacia la evolución. O entendés que hay situaciones que te superan, que te están pasando cosas, que requieren que las revises, o entendés lo que te está pasando y te transformás, o la vida se va a encargar a lo largo del tiempo que te duela tanto, porque lo repetís, lo repetís, lo repetís, que no te va a quedar otra que evolucionar. Cuando uno entiende que la vida es evolución y que la madurez es un proceso natural de desarrollo para poder alcanzar esa evolución, ¿sí? Para poder transitarla de la mejor manera posible, con mayor conciencia, es mucho más fácil transitar muchas cosas en nuestra vida, transformarnos con mucha más facilidad y vivir desde un lugar con más salud. No, bueno. Bueno, gracias, Dolores. Gracias. Gracias a vos. Gracias por venir. Gracias a vos y a ustedes por Bueno, invitarme. muchas gracias. Por favor. Bueno, esto fue El vientre de la ballena, el día de hoy. Espero que de alguna manera podamos reformular algunas cosas que fueron pasando acá y que no sé si la palabra es que te sirva o que nos sirva, pero por lo menos para tener otras miradas. Te esperamos la próxima semana. Te esperamos. Chao. Chao.
Chao.